¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista acá en puranoticias.cl. Para el día de hoy tengo a una invitada, a una mujer joven, abogada, diputada. No es diputada por la región de Valparaíso, es diputada por la región metropolitana, por el distrito número 14. Ella es Camila Fernanda Musante Miller. Bienvenida, Camila, ¿cómo está, diputada? Bienvenida a puranoticias.cl. Bien, muy contenta de estar acá. Creo que va a ser una buena entrevista, entretenida. Sí, primera vez que la tenemos acá en el estudio, queríamos conocerla, nos llamaba muchísimo la atención por sus apariciones. Es una buena cuñera usted, en el ámbito de los medios se dice que es una buena cuñera. Yo tengo, mira, me voy a quedar con algunos titulares suyos, por ejemplo, dice, diputada Musante valora que Monsalve se mantenga en preventiva. No parece desmedido, sino que necesario. Buena cuña. Ahí tengo que agradecerle a mi tremendo equipo de prensa que siempre están ayudando a posicionar lo que uno quiere plasmar, ¿cierto? La idea y todo en una buena cuña. Dice, diputada Musante critica deslealtad de Monsalve, tras declaración judicial. Ni Judas se atrevió a tanto. Esa está potente también. Sí, ¿Se prepara para usted dar las cuñas antes o no? Sí, pero la verdad es que creo que... Mira, voy a partir cuñera, ¿Ya? porque llega un momento donde uno tiene que, no sé si improvisar es la palabra, pero reaccionar rápidamente ante una noticia de contingencia y para eso creo que tiene que haber mucha preparación. No una preparación del momento, ¿me explico? Sino una preparación constante. Para que uno pueda improvisar, uno tiene que prepararse constantemente y entonces las improvisaciones o las reacciones rápidas salen bien. Camila Fernanda Musante Miller, nacida el año 90, 35 años. Usted es abogada, activista feminista, ¿cierto? ¿Todavía es feminista? Porque hoy día como que están en bajada las feministas, ¿no? Sí, claro, no, yo no cambio lo que creo por tendencia, ni por... ¿cómo se dice? Ni por trending topic, ni ¿No? por las tendencias de las redes sociales, ni nada. No, claro, yo tengo mis posturas bastante claras. Sí creo que, por cierto, el feminismo se ha ido replanteando desde qué perspectiva nos paramos las mujeres, sobre todo las mujeres en el espacio político. Creo que también hay algunas otras cosas que se han puesto en tela de juicio en torno a las denuncias por delitos sexuales, como el justo equilibrio entre la defensa de las mujeres cuando son víctimas de este tipo de delitos y el respeto a la justicia. Yo creo que hay varias cosas que hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando. Finalmente son corrientes de pensamiento y que tienen que ir evolucionando, Ahora, creo yo. Y esta justa medida pero yo no he cambiado de... No ha cambiado, o sea, pero no he cambiado de opinión y me he ajustado solamente porque esté hoy en tela de juicio. hoy día, justamente, siempre está claro de las mismas denuncias, lo mismo que le pasó con al subsecretario Monsalve, ¿cierto? Yo creo que es un caso icónico y ilustrativo de cómo hoy día un gobierno que se llamó feminista no fue capaz de accionar de la misma manera. Pero antes de entrar en el tema político, sigamos conociéndola a usted. Bueno. Usted fue candidata independiente dentro de un pacto electoral. Independiente, no pertenecía a ningún partido político. Así es. Y hoy día pertenece a alguno, ¿no? No. Sigue siendo independiente. Sigo sin firmar por ningún partido político. Y fue arrastrada prácticamente por Maricela Santibáñez. Sacó un 3%, no es menor, pero ahí la quien ayuda a llevarle es Maricela, ¿no? Depende de cómo se considera el concepto arrastrada. A mí no me gusta mucho, pero si tú revisas mi distrito, son 6 los escaños que se obtienen y si la elección hubiese sido por mayoría simple, yo igualmente tendría un escaño en el Congreso. Una de las 6. Así es. Ya. Así es que el concepto de arrastrada en general no me gusta, pero creo que no aplica para este caso porque en el fondo aplica para los casos, a quienes nos estén viendo, de personas que por sí solas, con su votación, no hubiesen logrado un escaño en el Congreso. Yo, si bien no fui ni la primera mayoría, ni mucho menos, si la elección hubiese sido por mayoría simple, por ejemplo, saquemos a los 6 más votados del Distrito 14, igual hubiese integrado la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahora, ¿y cómo se llama con Maricela? Bien, nosotras somos compañeras de distrito. Yo trato de mantener en general una buena relación con todos los diputados de mi distrito, sea que seamos afines políticamente, no tan afines políticamente, porque muchas veces nos toca hacer causa común por las problemáticas que vemos ¿Y por quién votó? que trascienden. ¿Por quién votó el último presidente de la Cámara? Porque gracias a Santibáñez hubo empate.
Ah, bueno, yo creo que eso habría que preguntárselo a ella. No, pero ¿usted por qué votó? Yo voté por Camila Rojas. Creo que la palabra, si bien es algo que tampoco está muy de moda hoy día. Que nadie la cumple, dice usted. Sí, así como tú preguntabas sobre ir cambiando de acuerdo a lo que conviene, no. Yo entré bajo un pacto, un sector con el que se hizo un acuerdo, incluyendo a la democracia cristiana, incluyendo a la bancada PDG. Ojo, lo que pasa es que ya no existen diputados de esa bancada, No. pero estaban incorporados en el pacto, y así fue como se eligieron los presidentes, vicepresidentes y todo, y yo creo que esa palabra hay que respetarla hasta el final. Ahora, a Marisela en particular, por haber votado por el candidato a la derecha, yo creo que hay que preguntarle a ella las razones que estuvieron detrás de ese finalmente quiebre del acuerdo administrativo. Bueno, no cambia, usted es de una línea. No, yo no sé si no cambio, porque todos cambiamos constantemente, pero sí me gusta respetar mínimos. Creo que un mínimo que se respeta es la palabra. Usted el año 2021, cuando fue electa diputada, se hablaba abiertamente que era bisexual. También se ha identificado como pansexual. Me costó encontrar el término pansexual, lo entendí perfecto ahora. Qué bueno. Hoy día lo entiendo perfecto. Pero hoy día cuando se habla abiertamente de la sexualidad de un político, porque siempre los políticos, imagina que tuvimos acá y se enojó cuando le preguntamos de qué vivía. Ah, ¿Cierto? chuta. Entonces, a veces uno dice, se mete en una arena personal. Usted no, usted fue abierta. ¿Por qué tan abierta? ¿Por qué tan transparente en abrir su vida más íntima, ¿cierto? Sus gustos más íntimos. Yo creo que porque no debiese ser un tema. O sea, yo tampoco es que crea que haya que hacer política desde ahí. O sea, para mí yo soy primero una persona. En segundo lugar tengo mi profesión, etcétera, mi trabajo político, y creo que no podrían constituir barreras el tener una orientación sexual, el tener, por ejemplo, muchas veces se habla de la discriminación de la mujer. Ninguna de esas podrían ser motivos para discriminar a alguien en un sentido negativo. ¿Me explico? Totalmente. Creo que las personas tienen que llegar con sus propios méritos a los cargos de representación o a los cargos dentro del gobierno, y luego las otras cosas no tienen que importar. Entonces, a veces cuando uno hace eco o hace vocerías públicas, creo que también se ayudan como a derribar prejuicios, a derribar muchas veces temores de quienes dicen, yo no me atrevo quizás a ser abierto con mi orientación sexual porque me da temor, como la violencia que pueda recibir de la sociedad, me da temor ser discriminado, me da temor ser visto de otra manera, y en eso yo creo que sí uno puede colaborar. ¿Tiene que ver con el rango etario, abiertamente, Camila? Porque en el fondo, no. etariamente usted es más joven. Hoy día hay mucho homosexualismo oculto quizás en la política, donde la gente no se habla de... Es que esto existe desde los tiempos por eso mismo, pero no se... antes de Cristo. Pero entonces, eso no se habla. Claro, creo que no se habla, pero yo creo que, a ver, quiero ser muy categórica en algo. Tampoco creo que sea relevante nuestra vida privada. Para nada es relevante. Porque creo que lo relevante es el trabajo político que hacemos y también los espacios públicos que ocupamos. Ahora, sí me parece que culturalmente todavía estamos derribando ciertas barreras en torno a cuestiones que tienen que ver como la orientación sexual u otras que muchas veces se juzgan de mala manera o son motivos para discriminar a alguien a la hora de ingresar a un trabajo cuando realmente no debiese tener nada que ver o no debiese tener ningún tipo de peso ni para un lado ni para el otro. No sé si me explico. Totalmente. Entonces, yo sí creo que efectivamente que esto no tiene por qué ser de relevancia para los votantes, pero tampoco debiese ser un motivo para discriminar a alguien, ¿me explico? Al contrario, pero por supuesto que no, y se agradece, Camila, de personas como usted, de esa transparencia, porque justamente yo creo que la opinión pública y el votante, cuando elige a su representante, ya sea para la Cámara, para presidente, para el cargo que sea, conocer la mayor cantidad de elementos de esa personalidad, tanto en el ambiente personal y también en el tema profesional. Y vamos a lo profesional. Usted se titula como abogada, estudió Derecho en la Universidad Mayor, se titula abogada en el 2015, posee un magíster en Derecho Ambiental. Así es. Y antes de ser diputada, me contaba fuera de micrófono que usted es diputada muy joven, a los 32. 31 salí electa, 32 asumí. Y ya con 32 años llevaba trabajando cerca de 7 años como abogada. Cuénteme cómo fue su experiencia post-universidad y cómo entra al mundo laboral. A ver, yo egresé el año 2013
ya hace bastante años atrás, 12 años atrás. Pero era una niña. Sí, a los 23 años, porque tenemos varias personas de 23 trabajando acá. Era muy matea. Esto voy a hablar también un poco más de la vida más personal, que creo que sí puede ser más importante lo que estábamos hablando antes, porque también pienso como ciudadana, me interesaría que mis representantes sean estudiosos, sean mateos, tengan ¿Usted era matea? Sí, yo estudié con beca académica porque fui la mejor alumna de toda mi carrera. Ah, mira. Sí. O sea, brillante. 100%, sí. 100% ¿Y cuántas horas beca. dedicás a estudiar? Muchísimas horas, pero tenía hábitos. Nunca hice esto que se habla mucho del estudiante de Derecho y me estoy tomando un café ahora. Y el café y pasar de largo y eso no, yo en la mañana temprano tenía mis hábitos de ejercicio físico, estudiaba 8 horas diarias, más las horas de clases, así que te imaginarás que muchas Sí, horas estudiando. harto. Pero eso también me significó poder salir muy rápido de la universidad, salir muy bien, di mi examen de grado. ¿Nunca has hecho un ramo? No, nunca me eché un ramo. ¿Y es difícil Tengo eso? ramos que aprobé con promedio 7. Ah, mira, o sea, Sí, matea. Sí, era matea. ¿Pero se considera nerd o no? No sé, porque creo que nerd tiene otro significado cultural. Pero se puede malentender. Pero nerd uno significa que la persona estudiosa. O sea, ¿pero salía a carretear o no salía a carretear? ¿Era carretera? Sí salía, Sí, sí salía. pero Por eso es normal. que decía, no sé si nerd, pero sí muy matea. Ya, Ahí. Eso perfecto. es lo primero los estudios. Y luego que terminé la universidad el año 2013, el 2015, entre el 2014 di mi examen de grado y comencé mi práctica ¿Tiene más profesional. hermanos usted? Sí, tengo un hermano más. Un hermano más. Sí. Y siempre viviendo con su papá, estudiando. Usted nace en Valdivia. Sí, yo nací en Valdivia. Mi familia se fue de Valdivia, después fue a Temuco. Ahí estudié toda mi enseñanza media. Ah, de Temuco. Sí. Y de Temuco se va a Santiago. A Santiago, así es. ¿Y se va sola a estudiar a...? Sí, me fui sola a los 17 años. ¿Estás sola en 17? O sea, sola en Santiago, matea, llegar es difícil, es complejo, no es una tarea fácil para un estudiante, ¿no? Bueno, sí, no es una tarea fácil, pero siempre tuve el apoyo de mi familia. Ya, sale de la Me universidad. alentaron a... Sale de la salir universidad. adelante. ¿Cuándo empieza el tema político? No buscar el tema político, porque ya lo vemos a los 30 años, faltan 7 años todavía. Pero su ideología política, en ese minuto, ¿dónde estaba? Yo la tenía muy clara desde muy joven, porque a los 12 años supe que quería ser abogada. ¿A los 12? Sí, a los 12 años. Ah, que decidió usted. Sí, ¿Ah? a los 12, muy decidida. Y a los 15 años, una conversación familiar, de hecho, estaban mis padres en la mesa, le dije, ¿saben qué? Después de bastante estudiar, creo que yo me identifico con las corrientes socialistas, de pensamiento. Socialista. ¿Y su Exacto. papá? No, de centro, para nada. Más de centro-derecha, ¿o no? No, yo diría que de centro Pero me tinca que su y- papá votó por Piñera, no sé por qué me tinca. yo estoy segura que sí. Ah, sí, ¿cierto? Sí, yo estoy segura que sí. Ah, ya, y usted salió y dijo, no, yo de izquierda. ¿Y qué le dice su papá? ¿Pero por qué? Sí, claro, ¿por qué? ¿Ah? La primera pregunta, pero ¿por Camila, qué? ¿cómo se le ocurre que usted va a ser de izquierda? No sé si cómo se le ocurre, porque creo que también existía mucha tolerancia. ¿Y su hermano? Habría que preguntarle a él. Para mí es una persona muy juiciosa que es capaz de criticar tanto a un sector como a otro. Estudió también un año ciencias políticas, pero finalmente salió ingeniero Pero tomar la decisión- comercial y le encanta la política. Tomar decisión a los 15 años y dice corriente socialista. ¿Qué le llamó la atención a los 15 años de las corrientes socialistas? Es que me parecía que el Estado tenía que cumplir un rol en garantizar ciertos aspectos de la vida de una persona. Por lo tanto, más que nada, mi definición fue por entender que el Estado tenía que ser un Estado de bienestar y un Estado que supiera garantizar ciertos accesos mínimos como a la salud, a la educación. Y en esa construcción de pisos me pareció que esas eran las corrientes que eran más afines a mi pensamiento. Y hoy día políticamente usted, ya con la experiencia política y viendo los últimos gobiernos, por ejemplo, desde el regreso a la democracia, poniendo ese parámetro, y uno mira los gobiernos, ¿no se da cuenta que a lo mejor los gobiernos que más le han ayudado justamente a ese rol de ayudar a la gente han sido los gobiernos más de derecha que de izquierda? Yo creo que los gobiernos de concertación en nuestro país han tenido una doble virtud. En primer lugar, que han sido capaces de construir políticas públicas donde se ha ido avanzando, por ejemplo, el pilar solidario que comienza, ¿cierto?, con Michelle Bachelet, pero también han tenido la virtud de generar un buen crecimiento económico para nuestro país, incluso permitiéndonos tener superávits en momentos de crisis, como fue la crisis subprime del año 2008, que eso también fue bajo el mandato de Michelle Bachelet, el primer gobierno. Entonces, creo que
Pero también Finalmente, se destruyó el sistema educacional con Bachelet, cambió yo no sé si se destruyó sería como la palabra que yo utilizaría. Yo creo que todos los ¿O gobiernos... se mermó la calidad educativa? Mira, depende desde dónde uno lo mire, porque también si es que vamos hoy día a revisar las pruebas de CIMSE o los rendimientos en PAES, no sé si podríamos aseverar que se destruyó la educación. Sí creo que la educación chilena está viviendo un proceso de cambio donde todavía no encontramos una fórmula perfecta de la administración de los recursos, porque el SLEP, si bien permite tener mayor transparencia, porque las corporaciones de educación hacían lo que querían y ahí es donde encontraban muchos alcaldes la forma de robarse la plata, perjudicando a los niños y niñas de la educación pública, también este centralismo que existe a propósito de los SLEP genera respuestas lentas que tampoco es el mejor sistema. Entonces yo creo que estamos todavía en reformas a la educación pública donde vamos a tener que lograr encontrar la fórmula, la mejor fórmula. Pero en esto, pese a que yo he sido bien transparente en todo este programa, he dicho lo que pienso, lo que creo, etcétera, yo no tengo problemas en hacer críticas a ambos lados, porque ambos lados se equivocan y cometen errores. También sí, tanto derechas como izquierdas. Quiero ser muy franca en esto. No me gusta el fanatismo y el fanatismo a veces nos ciega y no nos permite ver cuando el sector que coincide con nuestras convicciones también comete errores. Y eso trae muchísimos problemas y lo hemos visto con la polarización que tenemos hoy. O sea, hoy día cuando uno analiza su trayectoria en estos años como parlamentaria, ¿cierto? Mira que efectivamente quizás le pone una cierta caricatura o pone un estereotipo a su imagen, que dice, no, ella es del Frente Amplio, es de izquierda, es bastante dura, pero su posición ha sido también bastante dura al mismo gobierno, lo que usted mismo ha dicho sí, claro. de la crítica. Pero quiero llevarla al proceso para que terminemos el orden del tema de la universidad. Vamos cronológico. Exactamente, se da cuenta a sus 15 años que es socialista, entra a la universidad. ¿Y por qué se decide por el tema medioambiental? ¿Por qué me decido? Porque, bueno, yo entré a la universidad, egresé, etcétera, y luego tuve mi primer trabajo formal que fue en una notaría, casi 3 años. Lo recuerdo con mucho cariño, aprendí mucho. También aprendí lo que no había que hacer. ¿Y qué llegó a hacer en la notaría? Era un trabajo pesado, ¿no? Sí, claro. Era abogada revisora de escrituras públicas y en una ocasión me tocó también subrogar, como ser suplente al titular. Así es que un tremendo honor, pero también una gran responsabilidad. Aprendí muchísimo en ese lugar. Pero luego me fui a otra área del derecho porque entré en el mundo académico, empecé a hacer clases en la Universidad Autónoma y fui fundadora de un observatorio de derecho ambiental y ahí entré como más desde el punto de vista del estudio de las sentencias de los tribunales ambientales al mundo del derecho ambiental. Perfecto. Y dije, ok, me voy a especializar en esta área. Y entré a un magíster en derecho ambiental, que es el área del derecho en el que me especialicé, y en paralelo cambié mi rubro profesional porque entré a trabajar en el mundo del desarrollo de proyectos de energías renovables. Hoy día cuando miramos y se habla de la permisología, ¿cierto? Aquí en Chile, que por los diferentes procesos ambientales que se tienen que revisar, ¿qué relevancia le ve a usted? Sobre todo que es su área en el tema. Hoy día, ¿qué tan relevante es para una empresa, cierto, que esta permisología sea más rápida? Porque en el fondo nos va a permitir tener más inversión, va a tener más trabajo. ¿Usted cree que, yo los llamo ambientalistas, a algunos ambientalistas, porque son bastante listos? ¿Se acuerdan las declaraciones de la persona de Greenpeace cuando dijo, si yo quiero paralizar un proyecto por 2 o 3 años, lo paralizo, presento un recurso y punto, ¿no? Algo así lo dijo. Algo así. Sí. ¿Cómo se maneja ese punto? Porque cuando uno dice que usted tiene experiencia ambiental, inmediatamente lo dice, es un ambientalista, pero no necesariamente, ¿no? O sea, sí, pero vuelvo como a lo que te decía antes. A mí no me gustan las caricaturas en política. No creo que una persona, por ejemplo, que se identifique con un sector no pueda hacer crítica del mismo o entender que su sector tiene desafíos que enfrentar y replantearse también hoy día una modernización del Estado, por ejemplo, porque el Estado que tenemos hoy día es un Estado del siglo XIX prácticamente y no se ajusta a los tiempos en los que estamos. Entonces, en el área en la que me estás preguntando,
Respecto de la permisología, yo creo que no solamente en torno a la inversión extranjera o la inversión nacional en proyectos, sino que para la propia ciudadanía tener plazos más acotados da certeza para todos. Más acotado de tomar decisiones. Por cierto que sí, o no entrar en una cadena eterna, por ejemplo, como se ha visto con el proyecto Dominga, nadie tiene claridad qué va a pasar, hay un desgaste de la comunidad, tampoco se sabe finalmente si se va a poder ejecutar el proyecto o no. Lo que sí sabemos es que el proyecto, de todos los lugares donde se podría haber emplazado, justo buscar donde se encuentra la población de pingüinos de Humboldt y un sinnúmero de otras condiciones como de protección ecológica, también uno dice, bueno, es como cuando vemos, Pues sí, lo voy a decir muy de cerca, pero cuando vemos que se construye arriba de una duna, o sea, también habiendo tantos lugares, o cuando se vienen abajo los edificios porque se levantan arriba de un humedal. Entonces, al final, el ser ambientalista tampoco tiene que ver con estar en contra del desarrollo inmobiliario, en contra del desarrollo urbano, en contra de los proyectos de la inversión, no. Pero partimos de la base de que las cosas se tienen que hacer bien. O sea, nadie quiere que se haga un edificio arriba de un humedal. Nadie quiere comprarse un departamento y que después se venga abajo porque se hizo arriba de una duna. Entonces, por eso es que también es importante respetar la normativa ambiental. Sí, pero aquí no está ahí porque sí. Pero no se ha venido ningún edificio abajo por tener construido una duna. No, o sea, pero, los edificios se vienen abajo porque la Dirección de Obras Hidráulicas no hizo la pega. Bueno, pero a eso es lo que voy. O sea, cuando no se respetan ciertas normativas, porque al final esos son los organismos sectoriales que intervienen dentro del levantamiento de un proyecto. Cuando no se respetan, hay consecuencias. Supongamos que usted va a ser como la doctora Polo, así como la fuerza, ¿se acuerda de la doctora Polo? Sí, me gusta mucho ella. Usted va a estar, de usted depende, Dominga, ¿lo aprueba o lo rechaza? Ese es un proyecto que yo rechazaría sin lugar a dudas. O sea, ya lo decía, me parece que además tiene una tramitación y una historia bastante oscura, sí, que nos hemos venido dando cuenta. Entonces, yo sí estoy a favor de que haya más certeza y no exista, y puse Dominga como un ejemplo de o sea, al final estamos como en un loop que no se acaba nunca de recursos para allá, recursos para acá. Hay una comunidad también desgastada que han estado empujando esto, no saben qué va a pasar, hay una incerteza absoluta que no es buena. ¿Y cómo dejaría que ese proyecto, porque, a ver, estamos claros y le doy el crédito, el punto, digamos, como usted me dice, Dominga, ha tenido una historia bastante negra, bastante oculta, ¿cierto? Sí. Ok, supongamos que un proyecto, ¿cómo usted le daría transparencia? Porque también, si bien puede ser muy negro y muy oculto, Dominga, cuando uno ve los resultados económicos y el aporte que le puede dar a la economía regional del sector donde se emplaza, además de la economía país, pues uno dice, podría haber aquí algo para que se permita funcionar. Claro, si uno no está en contra de que lleguen esa cantidad de recursos, pero la pregunta es, ¿por qué no en una etapa más temprana se rediseñó el lugar de emplazamiento? Por ejemplo, ¿podría haberse corrido algunos kilómetros? Bueno, sí, claro. Yo creo que sí, ¿me entiendes? Entonces son las cosas que uno no entiende muchas veces cuando ponía el ejemplo y que ha ocurrido en varias ocasiones que se construye arriba de un humedal. ¿Y qué hacen las personas después? Las personas se ven como en la indefensión y dicen, bueno, ya está el edificio construido, ya compré, etcétera, se viene abajo o cerca de un terreno de un humedal, ¿no? Entonces, por eso es que existen esas protecciones y tampoco no es una cuestión que sea maximalista ni nada por el estilo. También va en la misma línea de proteger los propios proyectos, porque si no, si un proyecto se viene abajo, tampoco funciona. Entonces, solamente pero no reconoce que en algunos casos puntuales se puede usar justamente este tema medioambiental, la preocupación medioambiental para sacar un cierto provecho económico a lo mejor de empresa. Bueno, puede ser. Siempre creo que se pueden mal utilizar las buenas causas con motivos oscuros. No creo que en el ámbito ambiental exista la excepción, pero yo sí quisiera que entendiéramos que cuando nosotros levantamos que es importante respetar la normativa ambiental, es por algo también. Es también en protección también de los propios proyectos. Yo creo, por ejemplo, tú me hablas de la permisología. Para mí, lo que se está proponiendo de invertir lo del silencio administrativo, o sea, que un funcionario no diga nada respecto de un proyecto y que eso se entienda como una aprobación del proyecto, me parece que abre un espacio y un margen a la corrupción que no es bueno para nuestra institucionalidad. O sea, primero, cambia un principio del derecho administrativo. Segundo, bastaría
con que corra dinero por abajo, el funcionario ni siquiera tiene que pronunciarse y se entiende automáticamente aprueba un proyecto. Eso está mal, así como también está mal que no se acabe nunca una guerra o una batalla judicial por un proyecto y que al final nadie tiene claridad, ni la empresa, ni la comunidad. Eso también creo que tiene que ponérsele término. No sé si es acotar los plazos o acotar las instancias, pero en algún momento tiene que haber certeza. Y sí, en eso creo que hay una deuda con el sistema de evaluación ambiental, porque tiene que haber certeza para los inversionistas, pero también para la propia comunidad, que hoy día no existe. No, pero hay otra instancia que es previa, y que aquí es donde a mí me da rabia, porque que el primer estudio, cuando se presenta el proyecto. Exacto, que es la participación en las primeras instancias, porque ahí es donde, por ejemplo, yo puedo rediseñar mi proyecto y decir, mira, ¿sabes qué? Si yo voy a emplazar mi proyecto, no sé, de extracción minera en esta zona, voy a generar mucha polución y no me di cuenta, porque a veces los planos reguladores de las comunas se demoran muchos años en actualizarse, que no se nace una población nueva y se van a ver súper impactados. Entonces, si la empresa hace bien su trabajo en esa primera etapa, puede rediseñar y decir, nos vamos a reubicar acá y se puede encontrar un equilibrio, o puede decir, ya, y vamos a levantar estas medidas de mitigación para no contaminar con la polución. Usted dice que el primer proceso es lo que más, es lo que dice ahí, entrar ahí la opinión es donde se debiese pública. Fortalecer, que es la parte de la participación, porque esa es la instancia donde los proyectos también pueden modificarse. Ya cuando se presentan estos recursos judiciales, la verdad es que ya es tarde, es para evitar que... Más que el tema judicial, ¿qué importancia le da usted justamente al pensamiento de la misma población? Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, acá en Concón tenemos un elefante blanco ahí en la costa, que es el Hotel Punta Piquero, o el edificio donde podría haber estado el Hotel Punta Piquero. Pero nunca se le ha preguntado a la comunidad de Concón, hacer un plebiscito comunal, ponte tú, si Concón estaría de acuerdo o no. ¿Es importante la opinión de la gente en un proyecto así? Justamente en esa primera etapa donde dices tú que se pueda presentar, preguntar a la gente, oye, ¿usted le gustaría un proyecto de esta magnitud? ¿Sí o no? ¿O solamente la normativa legal? No, yo creo que sí es importante la opinión de la población, pero siempre que esa opinión y que sea vinculante cuando haya algún tipo de daño, ¿me explico? O sea, si va a afectar su calidad de vida, la ejecución del proyecto, porque va a generar contaminación, etcétera, es importante entonces que como contraprestación, el que está levantando el proyecto, la empresa diga, mira, vamos a tomar todas estas medidas para no generarles tanta polución. O sea, porque es lo que pasa, imagínate lo que pasaba aquí en Quintero, en Codelco, mucha gente todos sabían que Codelco de la manera que contaminaba, pero mucha gente estaba en desacuerdo que se cerrara, porque iba a crear justamente cesantía. Por eso es que yo digo, las etapas iniciales son las más importantes, porque la verdad es que cuando uno se reúne con las comunidades, la gran mayoría no quieren, nunca me he encontrado con comunidades que quieran detener un proyecto porque estén en contra del proyecto en sí o porque estén en contra de esa actividad industrial, comercial en sí. Pero hay varios. Hay varios pero la regla general... Imagínate que tenemos a veces en Quintero hay pescadores que están en contra de algo, bueno, le dan algo y después los pescadores... No, ya estamos de acuerdo. Quizás me falta venir más a la quinta región. Tenemos un abogado acá, un abogado o una empresa, ¿cierto? De acá, el mismo Hotel Punta Piquero, que después que no se podía construir el hotel, ahora querían ponerse de acuerdo con el municipio para llegar a un acuerdo ahora que sí había hotel. Entonces, yo creo que a eso es lo que digo yo. Quizás me falta venir más a la quinta región, pero yo he estado pensando todo el rato mientras hemos estado conversando en la provincia de Melipilla, donde hay muchos proyectos. Por ejemplo, hay uno que parte acá en la quinta región de Chanquilpué, que es Coyihuay. Sí. Y que termina ya. Exacto. Y hay preocupación, pero la preocupación de la comunidad es muy legítima. Es por el tema eléctrico, ¿no? No es por el tema eléctrico, es por el tema de la polución o la eventual contaminación que puede existir a las napas subterráneas. Mira, Entonces, no conocía es por calidad del agua. Entonces, a mí eso me parece que es una preocupación muy legítima. O, por ejemplo, con otra comunidad que es del sector sur de la comuna de Melipilla, que se le llama Popeta, Cordón Sur, Mandigua, Codigua, toda esa zona, que tienen un vertedero ¿Qué es su zona como diputada? Es mi zona como diputada, por eso está haciendo referencia a ello. Cuando levantan las alertas por proyectos, ellos tienen un vertedero, que es el vertedero de Popeta, luego tienen un eventual proyecto de explotación de cantera de puzolana, que ahí está Melón, y luego tienen una empresa que se llama UNACEM, que también tiene un proyecto de explotación minera, todo en un radio, no sé, de 20 kilómetros. Entonces, obviamente
que la preocupación de ellos es legítima porque dicen, nosotros nos preocupamos porque varios de nosotros hemos presentado problemas respiratorios, nos preocupa que esto vaya a afectar a nuestra salud, qué medidas se están tomando. Nunca he escuchado a alguien decir, yo estoy en contra de todos los proyectos, miren, no, sino que lo que al final quieren resguardar es su calidad de vida, que es absolutamente válida, y la salud, por cierto que sí. Pero en esas etapas es donde es importante que las empresas no caigan en la tentación de evadir la participación ciudadana, así como no informemos a la población, cosa que cuando llegue la parte final, ahí recién hagan algo. No, bueno, mal también. Bueno, su zona en el tema del transporte, por ejemplo, el tren Santiago-Melipilla, ese avance, también se dejaron pasar, se hizo bastante permisos que se saltaron, por ejemplo, en la construcción de la línea del tren, cosa que hoy día tenemos ese mismo problema en la región, que tenemos un tren de Limache a La Calera, que lo llevamos esperando como 30 años, y hoy día hay unos diaguitas que están peleando en el camino que no lo pueden construir. Eso ayudó mucho en su sector, que efectivamente se dieron ciertas autorizaciones distintas a lo que ha hecho en otras partes de Chile. Bueno, yo creo que las autoridades del Distrito 14 también hemos colaborado en que se destrabaran. Me voy a sumar, no va al punto. Sí. No, sí, eso es un proyecto que venía desde antes, pero lo cierto es que al final, para toda la comunidad de las provincias de Melipilla, de la provincia de Talagante, les va a cambiar la vida el Melitren, así que sin lugar a dudas. ¿Cómo se llama? ¿Melitren? Sí, Melitren. Melitren, así oiga, se conoce popularmente. ¿Y usted fue coautor del proyecto de ley que prohíbe el ingreso y tránsito de vehículos motorizados en la arena y terrenos de playa? Así es. En las dunas costeras. Así es. Aquí, nosotros todos los fines de semana... Me lo imagino. Nos imagina la cantidad, no de autos, la cantidad de gente que sube a las dunas y los cochinos que las dejan, po. Sí. Porque bueno, ¿usted sería partidaria de cerrar las dunas y que no suba la gente? Bueno, o de multarlos, evidentemente, si los encontramos dejando sus basuras, etcétera, si al final nosotros somos responsables de los residuos que generamos y si estamos contaminando. Qué lástima tener que pensar que tenemos que llegar a eso, de tener que generar multa o incluso pensar en otro tipo de pena, pero si culturalmente no se logra que los chilenos y las chilenas, cuando vayamos, o las personas en general, cuando van a un parque, cuando van a las dunas, cuando están cerca del río, si van, consumen algo, tienen que llevarse sus residuos, si no, tienen que pagar porque finalmente es un daño que se está haciendo, una contaminación adicional. Después, ¿dónde termina parando esa basura? Entonces, oiga, hay que hacerlo nomás. Así es, pues hay que hacerlo. Camila, ¿cuántas mascotas tiene usted? Hoy día estoy por recibir a mi primer gatito en adopción de nuevo, porque hubo un momento que tenía 5 gatos y un perrito. ¿5? Sí, pero vivía en casa, así que podía tenerlos como en un espacio. ¿Cómo se llaman los gatos con los perros? ¿No peleaban, no? No, al contrario, tenía que decirle a los gatos que no atacaran al perro. Y ahora va a ser un gatito, o sea, ¿qué pasó con los 5 gatos? Es que yo vivía en una casa en ese momento, entonces ay. Obviamente después cuando me cambié tuve que reubicarlos, quedaron todos con nuevas madres y nuevos padres, así que bien, quedaron bien, en las mejores manos. Pero ahora estoy en un proceso de adopción de un gatito, así que llega el próximo fin de semana. ¿Cómo nos cambió la visión de la relación con nuestras mascotas? Ya no son nuestras mascotas, o sea, siguen siendo nuestras mascotas, pero son nuestros perrijos, ¿cierto? Son nuestros verdaderos hijos de 4 patas. Yo tengo 4 hijos, y digo yo, que se portan más o menos, y 2 que se portan maravillosos, que son mis perrijos, mis 2 perritos, ¿cierto? Todos tenemos... Hoy día, usted también fue autora de un proyecto para sancionar las carreras de perros. Ha tenido preocupación, patrocinó el proyecto que modifica el Código Penal para tipificar el delito de faenamiento, distribución y comercialización de carnes provenientes de mascotas o animales de compañía. Hoy día tenemos conciencia distinta de nuestras mascotas, las vemos distintas. Yo creo que sí, porque fíjate que ha ocurrido un fenómeno y es que las generaciones, no sé si yo ya entro en nuevas porque soy millennial, tengo 35, pero cada vez... Es compleja su generación. Sí, mi generación es bien compleja. Y es bien acomplejada también, aprovecho de decirlo, pero trabajamos para no serlo tanto. Por ejemplo, cada vez pasa que ya hay menos personas que tengan hijos, entonces... Bueno, yo la quería llevar al revés para ese mismo lado. Claro, entonces cada vez hay personas
que tienen, o familias, por ejemplo, hay matrimonios, pero no necesariamente... ¿Hay menos motivación para ser papá? Hay matrimonios, pero no necesariamente, ya es como, nos casamos, obviamente vamos a tener un hijo, ¿no? Incluso se plantea, no sabemos si No, va de la mano, si es tan exacto. sinónimo como antes se asumía, y mínimo 2 para que se acompañen, como fue en mi caso, que somos mínimo 2 para que nos acompañáramos. Entonces, claro, de alguna otra manera, yo veía un estudio la otra vez que decía que la generación de los centennials, que son los que cumplieron, claro, en el centenio la mayoría de edad, como en el 2010. ¿En 2010? Ya. Entonces, ellos consideraban a sus mascotas como parte, incluso integrante de su familia, como un lazo, como si fuese un lazo sanguíneo. Entonces, como que han ido generando una nueva estructura, ¿cierto?, dentro de las redes de cariño, de apoyo, y se consideran, como decías tú, ¿cómo me dijiste? Como, Un perrijo. Claro, un perrijo, me encantó. Un perrijo. Hoy me encantó ese término, lo voy a utilizar. Ya, lo un estoy perrijo. avisando, ya, así que después no me digan que... Paténtemelo que al tiro, sí, por favor. Lo estoy avisando. Un perrijo, entonces, claro, yo creo que cada vez se ha ido adquiriendo mayor conciencia. Ahora, eso nos ha traducido lamentablemente en menor maltrato animal. Veíamos una semana atrás en Santiago Centro un hombre... ¿Este fin de semana? Sí. ¿Un abogado que trabaja en la PDI? Sí, o sea, no, es que todas las semanas salen casos nuevos. Nosotros tenemos el caso de Toby en la provincia de Talagante, que le quitaron su mandíbula, o sea, básicamente una mutilación, y que todavía estamos esperando que se haga justicia porque no hay una condena, así que no existe justicia aún. Y yo todos los días recibo denuncias en la provincia de Melipilla. Ahora mismo, cuando venía camino para acá, me estaban enviando unas imágenes de un tipo que estaba matando equinos y vacas también a balazos, y estaba amenazando a las personas que fueron como a ver qué ocurría, de muerte con un arma. Entonces, esas situaciones son muy comunes. Lamentablemente, aunque se hayan integrado los perrijos a estas nuevas formas de familia, lamentablemente seguimos viendo mucho maltrato, mucha violencia, y no han bajado los indicadores. Más, solo con esto termino. Lo del tema de faenamiento de animales, nosotros lo presentamos como un proyecto porque todos nos acordamos cuando salió el chip en el anticucho en la estación central, ¿verdad? Sí. Pero además, sí, a mí me tocó ir a ver un criadero clandestino en San Bernardo, atrás del Cerro Negro, donde estamos bastante seguros que existía faenamiento de animales, de mascotas, sí, de compañía, o sea... De perros. De perros, que o sea, para unos son sus hijos, otros van y los faenan, además de manera clandestina e ilegal, sin las condiciones sanitarias, después esa carne donde termina, o sea, todo es como toda una cadena que inicia mal, desde la violencia, el maltrato, etcétera, animal, hasta el tema sanitario. Camila, hicimos el recorrido completo del colegio, ¿cierto? Ese colegio en Temuco, cuando se da cuenta de los 15 años de su idea socialista y le dice a su papá que es más socialista que él mismo, que puede haber votado por Piñera, no sabemos, pero puede haber votado por Piñera, ¿cierto? Entra a la universidad y quiero saber cómo llega a la política, porque cómo llegó a ser, ¿quién le dice a usted? Oiga, mira, tú estás pintada para ser diputada. ¿Quién le ofrece? ¿Quién le invita? Ya, tengo nombres, voy a dar nombres en esta entrevista y voy a dar contexto. En 2019, a propósito de muchos movimientos entre profesores, académicos, políticos también que se levantaron por el tema constituyente. ¿Usted fue candidata y perdió? Sí, fui candidata a la Convención Constitucional. ¿Iba por la lista del pueblo? No iba por, ¿No? No iba por la lista del ¿Por qué? pueblo. ¿Por dónde Fui por un cupo del Frente Amplio como independiente. Ah, iba Frente Amplio. Sí, como Frente Amplio independiente. Y bueno, la cosa está que yo empecé a participar de varios de esos grupos. Además que ustedes entenderán, yo les conté al principio del programa que yo era muy matea en la universidad, me gustaba mucho estudiar, con mis amigos de la universidad hicimos un grupo de estudios constitucionales y administrativos que funcionó durante 4 años en la Universidad Mayor. Entonces, obviamente yo estaba alucinada con pensar en que podía llegar a ser parte de una nueva constitución. De la redacción de una nueva constitución. Me sentí completamente llamada y convocada a ese proceso. Entonces, empecé a participar de varios espacios. ¿No farreaba el proceso?
Sí, de ahí voy a hacer mi lectura al respecto. Y entré a un grupo de organizaciones sociales que se llamaba, es bien largo el nombre, Mesa Técnica de las Organizaciones Sociales e Independientes, y que estaba liderado por el entonces senador Alejandro Guiller. Ah, mira, Alejandro. Sí, por eso dije voy a dar nombres, que le mando un abrazo enorme a Alejandro Guiller. Ha estado con nosotros también acá Alejandro. Fue una de las primeras personas que confió en mí como política y me dio entonces, en ese momento, la oportunidad de alegar un recurso para que los independientes aparecieran en la franja del plebiscito. No sé si se acuerdan. Ah, mira. Sí, lo alegué contra Jorge Correa Sutil, que iba en representación del CNTV, y lo gané por unanimidad al Tricel. Así que Mira. gracias, Alejandro, por confiar en mí como Y gracias, abogada. o sea, y los independientes le debemos a usted entonces ese espacio en la franja. Así es. Es medio chiquitito, pues, pero igual, Sí, sirve, ya. pero fue más simbólico Sí, que nada. fue simbólico. Y entonces, bueno, ahí también él me dice, oye, yo creo que tú tienes muchas condiciones para ser candidata, porque en ese ¿Y por qué no se entonces... fue con los radicales tan extremos con Frente Amplio? Bueno, ya voy a ir contando mi historia. A ver, sigamos. Entonces yo dije, bueno, pues nunca se me había ocurrido, la verdad, no se me había pasado por la cabeza. Me dice, no, que Y hasta ese minuto no se le había ocurrido a usted. nunca, jamás, no, ni a concejala, ni a nada, no se me había ocurrido jamás ser candidata a algo. Abogada. Además yo tenía mi trabajo, todo, estaba concentrada en mis nuevos desafíos laborales, por lo tanto no se me estaba cruzando por la cabeza como pensar en candidatearme como propiamente tal. Sí, obviamente si se abría el proceso constitucional iría a eso, pero quería ir a eso y después ya volver a mi vida de abogada, etcétera. Y ahí él me dijo, no, yo creo que tú serías una muy, muy, muy buena candidata a diputada. Y yo también participé de una instancia donde varios independientes convocados por el entonces profesor Fernando Atria, Ya. pensábamos temas constitucionales, políticos, etcétera. Y Ahí se fue más a la izquierda. claro. O sea, bien más allá. Pero me parecía interesante como la idea de, que no solamente a mí, les parecía a muchos interesante la idea de formar un partido nuevo o algo nuevo, una fuerza nueva, como la reinvención de... De hecho, en esa época existían 19, si no me equivoco, solicitudes de partidos nuevos en trámite, Sí, uno de que se llamaba participación ciudadana. Eso me llamaba mucho la atención. No, representación ciudadana, o sea, como esa necesidad de tener una nueva fuerza política que recogiera el malestar, también la necesidad de reinvención de la política, etcétera. Y bueno, a mí me parecía un proyecto que prometía mucho, y por lo menos en el inicio me sentí convocada por eso, pero ya con el tiempo después ya se hizo formalmente parte del Frente Amplio de ese espacio y yo no entré a militar ahí. Ya, pero perdió en la Constitucional, no se presentó y después a los 2 meses siguientes, a los 6 meses, fue una elección cortita, ¿se acuerda de la siguiente elección? Sí, y usted dice, y ahí dice, ya, voy. Sí, una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. ¿Verdad? Sí. ¿Y por qué lo pensó tanto? Lo pensé tanto, de hecho, voy a contarlo acá, cuando ya estaba inscrita pensé hasta en bajarme. Sí. No se Sí, porque no, mira... ¿Qué no le gustó? El ambiente de la política, obviamente, no me gustó. O sea, es oscuro el ambiente político. Sí, mucha traición, mucha... mucha envidia. Sí, mucha... Bueno, yo ando con acá mis ¿Sí? protecciones para que no me llegue la mala vibra. Me podrían convidar a mí unas 2. Ya le voy a dejar una. Déjeme También en el mundo comunicacional se da harto eso. ¿Qué cree que Entonces, diga? claro, yo tenía todas las ganas de participar de un espacio donde pudiese aportar a la sociedad, de llevar todos estos cambios que quizás no se iban a lograr con el tema constitucional, porque ya ahí ya se veía que no iba muy bien el proceso, la primera constituyente. Entonces dije, bueno, podría ser, pero tenía también todo esto otro, que lo sigo viendo hasta el día de hoy, y decía, pucha, la mente política en verdad está lleno de malas prácticas, de traiciones, de envidia, como nadie está pensando en simplemente ir a hacer su pega, sino que siempre como manchemos al otro. Y tienen que haber quedado bastante enojados con usted cuando ganó, porque usted iba, Maricela Santibáñez iba por el Partido Comunista, ¿cierto? Después teníamos a una candidata de Convergencia Social, que era uno de los 3 partidos del Frente Amplio. Así es. Después teníamos uno de Revolución Democrática, y usted era la independiente del grupo. Así es. Sí, y es más, solamente porque... Como que la metieron así como de relleno, me da la impresión. Yo también creo que me metieron de relleno. La verdad es que sí, de hecho me lo confesaron. Mire, con el relleno que se encontraron. De hecho me lo confesaron. ¿Se lo confesaron? A ver. Sí, me lo confesaron. No voy a decir quién, pero me confesaron que parte del diseño de esta lista era que yo fuese como a rellenar, a poner los votos. Y de hecho, si te fijas,
estas chicas van como juntas en lo que se llama subpacto y ella, que era diputada en ese entonces, y va con él juntos como en lo que se llama subpacto, y yo voy sin subpacto. ¿Cuál es la idea de eso? Obviamente Maricela, que iba a su reelección, iba muy fuerte, como que iba encabezando lista, y eso también te da más puntos. Pero la idea era que saliera Marcela. Claro, y la idea era que yo no quedara con alguien que me sumara, como que tuviese condiciones más desmejoradas, y tuviese que sacar el doble de lo que sumaran ellas y el doble de lo que sumaran ellos, y tenerla como carrera más difícil, cosa que yo pude. Entonces el cálculo que sacaron por ella es que yo iba como a poner los votos, pero no iba a lograr superarlas a ella, pero la historia dijo otra cosa. Que nos sume para la lista. Dejémosla ahí solita, que sume para la lista, pero otra cosa. Ya, ¿y ahora es verdad que se va a la Araucanía como senadora? No es cierto, no. Mira. Pero lo ofrecieron. Sí, y yo valoro mucho esa consideración porque creo que soy muy joven, como me decía al inicio. Pero tiene la edad justa. Me falta, es cierto, tengo la edad justa, pero... Entra justo al Senado. Es verdad, también es cierto, pero también creo que uno tiene que ir trabajando como por etapas. Para mí es muy importante ir a la reelección por mi distrito. ¿El mismo apruebo de dignidad? Se está hablando de una lista, se está hablando de, por lo tanto, si fueran dos, ¿por qué la veo más cerca el PPD yo a usted ahora? ¿Una idea mía? No, porque yo soy parte de esa bancada. ¿Está en la bancada del PPD? Hasta hace unos días fui jefa de esa bancada. Pero la veo más cerca del PPD de militar por el PPD, ¿o no? Ah, no lo sé, puede ser, todo puede pasar. Vamos a dejar el misterio. Porque justamente si usted militara por el PPD en una lista única, no le sucedería el subpacto por el tema independiente, le convendría mucho más militar por PPD. Sí, lo tengo clarísimas las reglas, sobre todo que además como me llevaron con las reglas para perjudicarme, ahora sí que me las aprendí muy bien. Pero solamente para terminar el punto, yo agradezco mucho que se me haya considerado como una carta para representar a la región de la Araucanía, porque nací allá, tengo mi historia allá, lo valoro mucho también. ¿A quién se le ocurrió? ¿Fue a Eugenio? No, al presidente del partido. ¿Al presidente? Sí, así es. Pero lo que quiero ¿Usted ya le dijo que no? Sí, claro. Ya. No, porque yo vi mediciones de usted en la Araucanía y bien aspectada. Sí, yo también y me sorprendí. Pero más allá de eso, creo que uno también tiene una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad con mi distrito, que son las provincias de Melipilla, Tragante y Maipo. Hemos trabajado muy duro en las 14 comunas. Hemos levantado mucho trabajo político, hemos levantado muchas causas también, y yo tengo muchas ganas de continuar. ¿Va a la reelección por allá? Al distrito 14. Por el PPD. Si es que así lo estima el distrito 14, si es que todavía me quieren en el Parlamento, yo voy a estar muy feliz de seguirlos representando. Yo creo que si va por el PPD va a ganar. Ya, y vámonos a la elección presidencial. Mire, ya está armando la lista. Yo no le he dicho nada, pero él ya está armando la lista. Pero y la elección presidencial, porque Carolina Toa es su candidato, ¿no? Sí, yo estuve en el acto de proclamación, claro. Sí. ¿Cómo ve la presidencial en su sector? Yo creo que la presidencial está bien interesante. En algún momento se pensó que iban a ser unas primarias como medias fome, medias lateras, y la verdad es que no. Y eso es bueno porque al final también tenemos el desafío como sector, no quiero que nadie se desconcentre, de que todavía los 3 primeros puestos están siendo liderados hoy día por la oposición. Entonces, o acá nos reinventamos o podemos, más que perder una elección, como que al final perdemos proyecto. Yo creo que eso es lo que tiene que estar en la conciencia de todos. El proyecto país, dice usted. Sí, ¿Pero usted le ve proyecto país al gobierno Boric? No, yo creo que precisamente se trata de una renovación. ¿Toa va a ser continuidad de Boric o no? No, no va a ser continuidad. No, y lo digo muy categóricamente porque, no solamente porque ella en sus entrevistas ha dicho, acá nosotros queremos construir una alternativa desde la centroizquierda a lo que ha sido este gobierno. Ahí también hay una como declaración bastante clara de que se quiere construir una alternativa, sino porque también a mí me parece que hay un espacio del socialismo democrático, del mundo socialista, ¿cierto?, de la centroizquierda, que hay que recuperar, que hay que reinventar y que también hay que ofrecer como una alternativa a lo que ha sido el gobierno, porque creo que la verdad es que se han cometido muchos errores y que han dejado una impresión que ha afectado no solamente a la izquierda, sino a la centroizquierda, a todo un bloque, ¿cierto? Y yo creo que ahí está el principal y mayor desafío de estas primarias. Camila, cuando hoy día la escuchamos hablar a usted,
Y vemos que con 35 años uno ve siempre una camada de políticos jóvenes que están más cerca, y ya nos estamos yendo, así que nos quedan 2 minutos, con esto terminamos. Nos queda una camada joven de que siempre se dijo que los jóvenes estaban en el Frente Amplio. ¿Es la oportunidad hoy día de la socialdemocracia, cierto, el PPD, socialista, y justamente a lo mejor invitar a la democracia cristiana, ¿no? Sí, sí, por cierto. De esta camada nuevamente joven? Porque hay jóvenes que estaban reencantándose con el socialismo democrático que antes se veían más para el sector del Frente Amplio y los comunistas, ¿no? Sí, puede ser. Yo creo que efectivamente había un componente generacional muy grande y muy fuerte en el Frente Amplio, pero yo creo que uno no puede hacer, y con esto vuelvo como un poco a lo que hablé al inicio. Los estereotipos. Sí, la política no se puede hacer en base a identidades, o sea, porque además ser joven es una condición que en algún momento se acaba, ¿no? Porque en algún momento dejamos de ser jóvenes, de espíritu no, quizás, sí, perdón, no, de espíritu no, pero lo que... Mire, pterosaurio que tiene que... Pero lo que quiero decir es que uno tiene que construir en torno a ideas, a proyectos, a propuestas. No puede ser que se trate solamente de la condición de la juventud. Eso es un error garrafal. Y mucho menos no comparto lo que se ha dicho en otras ocasiones por el exministro Giorgio Jackson, que dijo como que nosotros tenemos valores distintos o algo por el estilo. Claro, como somos mejores superiormente, moralmente somos superiores. Yo creo que eso también es un error, porque todos los sectores políticos cometen errores. Primero, partamos desde esa base. Y segundo, el debate tiene que estar sobre la base de las ideas, no de si es que ustedes son más viejos, ustedes son menores, eso también no construye una visión de futuro seria para Chile. Entonces, yo por lo menos, teniendo la edad que tengo, me parece que hoy día levantar política solamente sobre el aspecto identitario, por ejemplo, alguien podría decir, pero eres joven, eres mujer, entonces te paras desde ahí. No necesariamente. No necesariamente. O sea, obvio. Ojalá que nadie me mire menos por ser mujer o por ser joven. Eso es lo que espero. Pero creo que una persona es mucho más que eso y un proyecto político tiene que ser mucho más que eso. Camila Musante, te hemos aprendido a conocer y nos hemos llevado una grata sorpresa a esta joven diputada que la vemos con una amplia trayectoria para la elección, se va al PPD, se va al socialismo democrático, así. Él lo está firmando. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes, muchas gracias. Ella ha sido Camila Musante, diputada por el distrito número 14, ¿cierto? Y va a la reelección. Usted la vio acá en puranoticia.cl. Buenas noches.